Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de presentación del sistema de gestión documental de OpenKM. Durante esta demo presentaremos el gestor documental en su faceta más generalista. Por lo tanto, si tienen ustedes alguna pregunta que hacer, por favor no duden en participar en cualquier momento. Aquí vemos OpenKM a través de su nueva interfaz, algo que podemos personalizar, es decir, aquí podemos poner el logotipo de OpenKM, de forma que el personal no tiene por qué ser consciente de si está utilizando un sistema de gestión documental o un sistema de gestión de registros. Para ello será una nueva aplicación instalada dentro de la suite software de la organización y con esto será suficiente. Para poder acceder al sistema de gestión documental, el personal va a necesitar de un usuario y contraseña. Y aquí, si trabajamos en distintos idiomas, cada usuario va a poder loguearse en su idioma y no tendrá ningún problema. Esta es la apariencia de OpenKM a través de su nueva interfaz de usuario. En estos momentos los clientes de OpenKM tienen la posibilidad de elegir dos diseños estándar, si bien pueden personalizar el gestor documental para adaptarse a cualquier caso de uso o preferencia. Desde esta interfaz de usuario vemos OpenKM a través de su apariencia más clásica, que resulta un tanto convencional, pero que en términos generales ayuda a trabajar con el software desde el primer momento. OpenKM está organizado en 5 grandes áreas de trabajo. La primera para nosotros es el escritorio, que es el espacio en el que los usuarios realizan la mayor parte de tareas con la información y la documentación. A continuación tenemos el motor de búsqueda integrado dentro de OpenKM, que nos permite buscar y por lo tanto encontrar cualquier documento guardado dentro del sistema de gestión documental en base a multitud de criterios que podemos utilizar de forma simultánea para así obtener una batería de resultados más acotada. Aquí en el área tablón tenemos acceso a una vista resumida de todo lo que ocurre dentro del gestor documental, a nivel usuario, a nivel general y también acceso a otra serie de funcionalidades que veremos más adelante en esta demo si tenemos tiempo. El panel de administración es el área privada del gestor documental, en manos del departamento técnico o del administrador y que sirve para establecer las reglas y los protocolos a través de los cuales va a funcionar el sistema de gestión documental dentro de la organización. Para explicar un poco a nivel técnico cómo funciona OpenKM, suelo entrar en el botón autentificación porque es aquí donde el administrador registra a los usuarios para que estos puedan loguearse en el sistema. Si ya trabajamos con aplicaciones de gestión de usuarios tipo Active Directory o LDAP, en ese escenario el departamento técnico de OpenKM va a integrar el gestor documental con este tipo de aplicaciones. Así el administrador no va a tener por qué duplicar de nuevo la lista de usuarios en la nueva plataforma. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que cada usuario va a tener asignado un perfil. El perfil viene definido en desde esta funcionalidad y lo que nos permite es gestionar la apariencia del sistema de gestión documental para adaptarla a cualquier usuario o grupo de usuarios. Me explico. Imaginémonos que trabajamos para una organización que mantiene un convenio de colaboración con una universidad. Esto significa que los estudiantes van a venir a nuestra empresa a realizar sus pasantías. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí como superusuario es tratar de crear un perfil especial para este grupo de usuarios. Realizamos aquí una serie de cambios y ahora pensemos que somos un estudiante logueándonos en OpenKM. Pues bien, como podemos comprobar, el OpenKM es muy distinto para los estudiantes en comparación con el gestor documental utilizado por el personal habitual de la empresa. Para ellos no es más que un acceso al repositorio que les permite realizar tareas básicas. Por ejemplo, les permite buscar información, acceder a los contenidos, pero a través de este perfil no pueden realizar tareas más avanzadas. Por ejemplo, no pueden intentar subir nuevos documentos al repositorio de la empresa o tratar de editar los contenidos a los que tienen acceso. Es un ejemplo muy sencillo, lo sé, pero con él lo único que espero es mostrarles lo fácil y asequible que es aplicar distintos escenarios o casos de uso en la misma plataforma. Voy a volver a acceder a este perfil para ver de nuevo OpenKM
en su totalidad. Como es un cambio que aplicamos desde el panel de administración para que tenga efecto en el área pública, lo que hacemos es o bien aplicar estos cambios fuera del área de oficina o, si no es posible, refrescar el navegador. Con eso los usuarios verán los cambios aplicados en su sesión. Y por último, el área estampado. Si tenemos un documento que es susceptible de estampación, desde aquí vamos a lograr previsualizar el documento y, en función de los sellos, estampados o marcas de agua a las que tengamos acceso, previsualizar el resultado. Aquí nos encontramos con un estampado en formato texto que además presenta una fecha dinámica. Si estamos de acuerdo, estampamos el archivo, el sistema nos indica que el documento ha sido estampado, nos lleva al lugar en el que se encuentra. Y en este caso, para verlo en tiempo real, voy a refrescar el navegador y podemos ver cómo el documento ha evolucionado. Ahora estamos ante la versión 1.1 y cómo incluso la miniatura que representa el archivo se actualiza para mostrar la versión más actualizada del documento. Bien, llegados a este punto, lo que podemos hacer es presentar OpenKM en base a un ejemplo sencillo que vamos sofisticando a medida que aplicamos sobre él las distintas posibilidades que nos ofrece el sistema de gestión documental. Imaginémonos que estamos trabajando ante una instancia nueva, completamente limpia. Entonces, lo que podría hacer un usuario sería empezar a crear su propia taxonomía. Por cierto, no he explicado las secciones en las que se articula el área de escritorio. Por aquí tenemos la barra de menú. Por aquí la barra de herramientas con iconos en estatus activo o inactivo. Eso depende del nodo sobre el que nos encontremos. Ahora nos encontramos sobre un nodo carpeta, un nodo documento, pero si nos vamos a un nodo carpeta, pues vemos como otras iconos se han puesto en gris porque no se puede ejecutar la acción que representan sobre este tipo de contenidos. De todas formas, si tenemos alguna duda sobre lo que hacen, lo único que tenemos que hacer es poner el puntero y entonces aparecerá una breve descripción sobre lo que hace. A la izquierda tenemos a nuestra disposición diferentes secciones de información. La más importante, por básica, suele ser la taxonomía. Si el vocabulario es difícil para nuestro personal, no pasa nada, porque el administrador va a poder cambiar el vocabulario. Es decir, aquí en vez de taxonomía podemos encontrarnos índice, directorio. En el fondo, lo que nos encontramos aquí es un árbol de carpetas que organiza toda la información que guardamos dentro del gestor documental. Aquí en la parte superior central, el navegador de documentos, que nos muestra en forma de lista todos los elementos anidados en cada selección, en este caso en la ruta principal. Y aquí el panel de propiedades, vinculado también a cualquier nodo de información. Por nodo me refiero a carpeta, pero también documento, correo electrónico. OpenKM puede ser utilizado para trabajar como archivo de correos electrónicos. De esta forma, la organización tendrá control total sobre este tipo de comunicaciones que los empleados comparten entre sí, con clientes, proveedores, grupos de interés y esa vez simplemente que OpenKM gestione este tipo de contenidos en su totalidad, es decir, no solo el cuerpo de mensajes, sino también los posibles adjuntos. Y por último, citar que OpenKM también es un sistema de gestión de registros electrónicos en el cual podemos trabajar con este tipo de contenidos con todas las garantías. Bien, llegados a este punto, como les sugería, vamos a ver OpenKM en base a un ejemplo sencillo que vamos sofisticando a medida que vamos avanzando en la presentación. Como les decía, vamos a sugerir la creación de una parte nueva de la taxonomía. Como quiero crear en este caso una carpeta, pues lo llamamos carpeta. Y aquí aparece. Si queremos seguir creando en nuestro directorio, lo único que tenemos que hacer en este caso es seleccionar el lugar en el que lo queremos hacer y en este caso, para ser un poco diferente, voy a utilizar el menú contextual. De nuevo, accedo a la misma opción que me pide la información mínima, dar el nombre al nodo. Y de esta forma podríamos crear nuestro propio árbol de carpetas. Otra de las tareas básicas podría ser la inserción de nueva información. En este caso, desde mi escritorio, desde donde tengo la posibilidad de asignar un alias, importar documentos desde zip. Esta opción es importante o interesante en el caso de que tengamos un archivo comprimido, porque en este caso lo que va a hacer OpenKM es subirme el archivo a la vez que lo descomprime. De esa forma voy a tener acceso directo a los contenidos sin necesidad de estar comprimiendo y descomprimiendo el archivo. Y como sugería antes, pues podemos subir un documento desde su ubicación original, podríamos aprovechar para firmar el documento, o en este caso lo que voy a hacer, enviar una notificación. Introducimos un mensaje de notificación, como mínimo 3 letras.
Y aquí vemos cómo podemos enviar esta notificación a usuarios OpenKM a nivel individual o a nivel grupal. Y aquí, como yo soy el administrador, eso significa que tengo acceso a todas las opciones, a todos los privilegios presentes en el sistema, pues también puedo enviar notificaciones a usuarios externos al gestor documental, pero que en algún momento necesiten estar al tanto de lo que ocurre con su documentación. Vemos cómo el documento se incorpora en tiempo real y para ver los efectos que las notificaciones tienen sobre usuarios externos, vamos a acceder a esta bandeja de correo electrónico. Afortunadamente vemos cómo este usuario ya ha recibido la notificación desde OpenKM con la información que hemos insertado. Información sobre quién nos lo ha enviado, obviamente esta estructura puede ser adaptada por el administrador y un link. Con el link nos encontramos con la primera medida de seguridad del gestor documental, es decir, tenemos que tener usuario y contraseña para primero acceder al sistema, después el sistema nos permitirá acceder directamente al lugar en el que se encuentra el archivo. Y esta es la apariencia del sistema de gestión documental alternativa, algo que ya habíamos visto al inicio. Bueno, imaginémonos que queremos compartir este documento con alguien que no tiene credenciales OpenKM. En ese caso lo que podríamos hacer sería generar un enlace de descarga. Aquí lo tenemos. Podemos compartir ese enlace de descarga a través de la funcionalidad de correo electrónico del sistema. Aquí introduciríamos el mail de la persona externa y en el cuerpo del email pegaríamos el enlace. Y de esta forma podríamos compartir este documento con alguien que no tiene acceso al sistema. De todas formas, nosotros como superusuario tenemos acceso a todo lo que ocurre dentro del gestor documental, es decir, podemos saber o llegar a conocer todo lo que ocurre, todo lo que pasa. Si, por ejemplo, nosotros como superusuarios estamos preocupados por saber cuánta información guardada en OpenKM se comparte con el exterior, pues podríamos venir aquí y echar un vistazo a los tokens de descarga. Podríamos ver que en relación a este documento alguien ha creado un token de descarga, podríamos ver quién lo ha creado, cuándo lo ha creado, si el token de descarga ha sido utilizado o no, en este caso no ha sido utilizado, pero en este caso sí, y también la fecha de expiración, porque los enlaces de descarga son como ventanas de acceso a información guardada de forma segura dentro de OpenKM. Y si no estamos de acuerdo, de la misma manera que un usuario lo crea, nosotros como superusuario lo podemos eliminar. El usuario habría recibido el email de todas formas, eso es cierto, pero el enlace de descarga no funcionaría. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo podemos subir documentos de uno en uno. Obviamente en OpenKM los usuarios pueden subir varios archivos a la vez. Perdón por estos mensajes de error. Aquí podemos seleccionar, por ejemplo, estos documentos y subirlos aquí. En azul aparecerán destacados las primeras incorporaciones. Si queremos subir un documento que ya ha sido subido con anterioridad, pues aparecería en verde y en rojo pues aquellos archivos que por lo que sea no los queremos subir. Desde el navegador de documentos podemos aplicar más acciones masivas, por ejemplo podemos seleccionar todos los documentos o seleccionar solo algunos y en este caso moverlos a la subcarpeta. De esa forma los organizamos un poco como nosotros queramos. Bien, llegados a este punto lo que podemos hacer es analizar la información de la que podemos disfrutar en relación a cualquier contenido guardado en OpenKM. En este caso, pues por ejemplo, vamos a ver que en el panel de propiedades contamos con el identificador único universal. Es interesante en el sentido de que no importa si los usuarios deciden renombrar el archivo, por ejemplo, poniéndole una referencia, porque a nivel interno OpenKM va a tener en cuenta siempre esta denominación. Si el nombre es difícil para el personal, podrán añadir un alias y utilizar estos datos para tratar de encontrar el documento. Es decir, no me acuerdo del nombre, pero me acuerdo de algo que aparece en el título. Y como podemos comprobar, hemos encontrado este archivo no gracias al nombre, sino a al menos una palabra que aparece dentro del título, con al menos 3 caracteres. No es necesario ni siquiera acordarse de todo.
Bien, vemos la ruta en la que se encuentra, el tamaño, la versión, el idioma. Esto es algo que mi demo en estos momentos hace en background, pero si queremos como administradores podemos hacer que esa tarea esté vinculada a la extracción de texto y que la extracción de texto sea se produzca en el mismo momento que subimos un archivo. Aquí lo que quería hacer era acudir a algún documento que ya se le ha extraído el texto y ver cómo el sistema es capaz de ofrecernos esa información. Bien, volviendo al caso, vemos la fecha de creación y el autor, la fecha de la última modificación y el autor. En este caso, como lo único que hemos hecho ha sido subir el documento, ambas fechas coinciden. Vemos la extensión. Podemos añadir palabras clave que formarán parte de la nube de palabras clave y de la misma manera que las añadimos, pues las podemos eliminar. La nube de palabras clave es un recurso de gestión documental bastante básico y sencillo que podemos ver aquí. Aquí vemos pues la nube de palabras clave utilizadas por la organización. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántas veces se ha utilizado la palabra OpenKM? Bueno, vemos que tenemos dos resultados que presentan esa palabra y cuantas más asociaciones hagamos, pues bueno, más limitada será la lista de resultados. Y desde aquí podemos ubicarnos en el lugar en el concreto en el que se encuentra el archivo. Bueno, en este caso, discúlpenme porque tengo una pequeña incidencia en en mi demo. En su caso, cuando accedan a cualquier nodo, no se preocupen que verán todos los contenidos sin ningún problema. Bueno, vemos el estatus del documento, en este momento está disponible para todo el mundo. Vemos si estamos suscritos o no, en este momento no estamos suscritos, pero imaginémonos que es un documento de especial relevancia para nosotros y es un archivo que nosotros compartimos con otros usuarios, usuarios que pueden acceder al documento, editarlo, añadir información, eliminar párrafos. Si yo me suscribo y para ello voy a utilizar este icono, vemos que aquí al lado aparece este icono, ahora en suscrito aparece un sí y en usuarios suscritos aparece nuestro nombre. Eso significa que por cada cambio que se efectúe sobre este documento, yo voy a recibir una notificación OpenKM del estilo que vimos al principio de la demo. Las notificaciones en OpenKM se pueden recibir inmediatamente cada vez que un cambio ocurre o agrupadas todas ellas una vez al día. Y nos podemos suscribir a cualquier tipo de nodo, es decir, a nivel documento o a nivel carpeta. En este caso vamos a ver cómo el color de la carpeta cambia para indicarnos a nivel visual que estamos utilizando este servicio. Y aquí abajo tenemos indicadores sobre nuestra actividad. Así veríamos indicados los documentos que están bloqueados, que por ejemplo son objeto de una discusión o que han llegado a la etapa fin de su ciclo de vida. Entonces el estatus pasa de disponible a bloqueado en esta fecha. Así veríamos indicados el número de documentos que hemos dejado en estatus edición y aquí pues veríamos las suscripciones que estamos utilizando. Todos estos indicadores aparecen aquí en la vista del tablón a nivel usuario y efectivamente pues podemos ver los indicadores de nuestra actividad. Y si queremos, desde el lugar en el que estamos, pues nos ubicamos en el lugar en el que se encuentra el objeto de nuestro interés. De nuevo, pues bueno, de la misma manera que bloqueamos un documento, lo podemos desbloquear y ya podríamos trabajar con él más libremente. Obviamente, como usuario, tenemos acceso a todos los documentos independientemente de su estatus. Bueno, esta sería una forma alternativa para compartir el documento. En este caso, el tamaño del histórico coincide con el tamaño de la versión actual porque efectivamente solo tenemos una versión. En categorías podríamos añadir información extra al documento, es decir, este documento está guardado en esta ruta, pero podríamos tener más contenidos guardados en otras secciones del repositorio que comparten una misma condición o característica. Así, en categorías, podemos crear categorías en función de nuestros intereses. Aquí, en modo de ejemplo, hay categorías por departamento, tipo documental, periodo, región. Pues bien, volviendo al documento que nos ocupa, podemos acceder a las categorías y determinar que es un documento que pertenece al departamento de marketing y ventas. ¿Ven cómo se añade esa información? Podría añadir más información si quisiera. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que este documento está relacionado con nuestros intereses en Canadá y así sucesivamente. La semana que viene voy a tener una reunión con mis socios en Canadá. Entonces lo que puedo hacer es ir
sección por sección, nodo por nodo, buscando información que me presente estos datos. O lo que puedo hacer es navegar por el repositorio en base a las categorías y por región, América, del Norte, Canadá. Puedo ver que tengo esta información y bueno, voy a ver si esa categoría tenía más contenidos vinculados o si no, tratar de ir a otra categoría que me presente más información. Por ejemplo, marketing y ventas. Vamos a tener ahora una reunión departamental y podemos ver cómo efectivamente tenemos este documento con el que estamos trabajando durante esta demo, pero a su vez más información que se encuentra en otras rutas del repositorio que yo no tengo por qué conocer a priori y que de todas formas pues lo que va a hacer es ayudarme a organizar mejor mi reunión. Si hay alguna pregunta sobre el presupuesto, voy a estar al tanto. Si hay alguna pregunta sobre la propuesta de ventas, también, y así sucesivamente. Bueno, simplemente una sugerencia de cómo podemos utilizar las categorías. En descripción, pues bueno, podemos añadir un resumen de lo que significa este documento que ayudará a la gente a decidir si quiere leer el documento, acceder a documentos relacionados, previsualizarlo, lo que sea. Por aquí, por ejemplo, podemos poner y de la misma manera que lo utilizamos antes, pues aquí si ponemos alguna palabra que aparece en la descripción, aquí está este documento encontrado en base a este criterio. Bueno, en notas podemos añadir notas como los clásicos posits simplemente que a nivel electrónico. Siempre que tengamos algo que añadir y que consideremos que está bien en forma de nota, aquí tenemos y aparecería este icono para indicarnos que estamos utilizando esta sección y que posiblemente encontremos información relevante. En la pestaña Seguridad tenemos la oportunidad de aplicar la gestión de la seguridad a nivel granular. En OpenKM la seguridad se gestiona en distintos niveles. El primer nivel es tener usuario y contraseña. Nadie que no tenga usuario y contraseña podría acceder al sistema de gestión documental. Después, la asignación de roles y perfiles va a influir en la experiencia de usuario final del usuario. Es decir, en función de los perfiles ya sabemos que podemos acceder a más o menos a ese trabajo y dentro de cada área de trabajo podemos acceder a más o menos funcionalidades. Y aquí vemos que podemos estipular la seguridad a nivel granular. Es decir, vamos a imaginarnos que esta seguridad esta carpeta contiene información sensible que no queremos compartir con el público en general, por ejemplo. Entonces, venimos aquí, nos permite actualizar la seguridad a nivel grupal o a nivel individual y vamos a permitir que solo los administradores y los managers, por ser usuarios de alto nivel, pues puedan acceder a nivel grupal y simplemente con el privilegio de lectura. Hay una serie de privilegios que podemos gestionar desde la pestaña Seguridad que además podemos extender si fuese necesario. En este caso, esta es la configuración. A nivel individual, voy a permitir que el usuario de recursos humanos acceda también en modo solo lectura. ¿Por qué? Porque en mi caso sé que el usuario de recursos humanos no pertenece ni al grupo de administradores ni al grupo de managers. Y le damos a modificar. Como podemos ver, en tiempo real se ha modificado la seguridad de la carpeta. En lo que respecta a la subcarpeta, podemos hacer algo parecido. Es decir, vamos a ser coherentes y en este caso vamos a eliminar los accesos grupales y permitir que solo grupos de alto nivel accedan al contenido. Pero en este caso, el usuario de recursos humanos va a tener dos privilegios, el privilegio de lectura y además el privilegio de escritura. Y esta vez voy a aplicar los cambios de forma recursiva. ¿Qué significa aplicar los cambios de forma recursiva? Significa que la seguridad estipulada sobre la subcarpeta podrá ser heredada por los elementos anidados en ella actuales y futuros. Lo bueno que tiene es que pues, no vamos a tener que estar editando constantemente la seguridad nodo por nodo, sino que esta ya se replicará. Bueno, para ver los efectos que la gestión de la seguridad tiene sobre los usuarios, lo que voy a hacer es acceder a la instalación, pero en este caso no como usuario manager, sino como usuario recursos humanos, para ver cómo es la experiencia de un usuario que pertenece a un perfil diferente
y los efectos de la gestión de la seguridad. Bien, vemos cómo nos logueamos en este caso como usuario de recursos humanos. No aparece destacado en un cajetín en rojo como el usuario administrador. Eso es porque los usuarios que acceden al panel de administración aparecen destacados así. Este usuario, como se puede comprobar, accede solo a las áreas públicas, pero hay más diferencias. Estas diferencias están motivadas por el perfil. Para empezar, la barra de menú para nosotros como usuario administrador es completa, mientras que para el usuario recursos humanos se echa de menos, por ejemplo, el menú informes. ¿Por qué? Porque al parecer este usuario no necesita obtener informes sobre la actividad desarrollada dentro de OpenKine. Otra de las diferencias más evidentes son las secciones de información. Aquí nosotros como superusuario accedemos a todas ellas, mientras que aquí el usuario de recursos humanos hay algunas a las que no tiene acceso. Y por otra diferencia destacable es el color de los nodos. El color rojo significa que el usuario accede en modo solo de lectura. Por ejemplo, lo que ocurre aquí en la carpeta. En esta carpeta, el usuario, aunque no es capaz de ver que accede a la seguridad, porque es una sección que no ve, lo que podemos ver es que si queremos nosotros aquí podemos añadir una palabra clave. Es algo que este usuario en este entorno no puede hacer. Lo único que podría hacer sería refrescar para ver cómo otros usuarios insertan más información o realizan cambios sobre el nodo. Sin embargo, en la subcarpeta, si lo deseamos, nosotros aquí en la seguridad podemos ver que este usuario tiene dos privilegios, el privilegio de lectura y el de escritura. Es por eso que en este entorno, si el usuario lo desea, sí que puede añadir palabras clave en la nube de palabras clave, un cambio que nosotros desde nuestra sesión como administradores podemos ver. No se preocupen porque el usuario de recursos humanos no vea los contenidos de la subcarpeta, eso se debe a una pequeña incidencia que después de esta demo declararé para corregir el incidente. Bueno, una pequeña mención a la gestión de la seguridad. Aquí, si continuamos, por ejemplo, sobre este documento, después de la pestaña de seguridad tenemos la pestaña historial. Este documento presenta, pues bueno, dos versiones creadas en momentos distintos. Ah, ya me acuerdo, esto es así porque lo que hicimos durante esta demo fue subir de nuevo el archivo. Vemos el autor, que en este caso es el mismo. No hay diferencia de peso porque no se trata de un cambio de edición, pero en este caso sí que tengo ejemplos de documentos que han sido editados dentro de OpenKM y que por lo tanto presentan diferentes versiones que contienen diferencias de contenido. En OpenKM podemos restaurar versiones diferentes a la actual, en este caso la versión actual es la 1.2, e incluso lo que podríamos hacer sería descargarnos versiones diferentes. Y una de las funcionalidades más interesantes es que nos permite comparar las diferentes versiones por las que ha pasado un archivo. En este caso voy a comparar la versión actual con la versión precedente. Para verlo bien, lo que podemos hacer es expandir la sección propiedades y si eso no es suficiente, incluso verlo a tamaño completo. A la derecha tenemos la versión 1.2, que es la versión actual, y a la izquierda tenemos la versión 1.1. Como podemos comprobar, la versión 1.1 se parece más a una plantilla que la versión actual que contiene información real. También podemos ver cómo el sistema nos destaca las contribuciones de cada autor para ver en un simple vistazo qué es lo que hace cada usuario. Esto es algo que OpenKM puede hacer con independencia de la extensión. Bien, esto en relación al historial, al ciclo de vida de documentos. En la previsualización, pues bueno, obviamente podemos previsualizar los documentos y en función del perfil del usuario tendremos la oportunidad de aplicar más opciones. Incluso podemos, si lo deseamos, buscar conceptos y por aquí aparecerá destacado y guiada la navegación sobre el archivo.
Relaciones. La pestaña de relaciones es una sección muy interesante dentro de OpenKM porque es posible mantener las vinculaciones que los archivos mantendrían en la realidad en papel. Es decir, si tenemos dos papeles que están relacionados unos con otros, los documentos en papel, pues los graparíamos, les pondríamos un clip, los guardaríamos en la misma carpeta y así sucesivamente. Esto también es información relevante a nivel electrónico. Por eso en OpenKM, además de relacionar los documentos, podemos definir qué tipo de relación tienen. Es decir, podemos definir si mantienen una relación de equivalencia. Por ejemplo, un documento que es un contrato en castellano y su versión en inglés. La versión castellana será equivalente a la versión inglesa porque contienen la misma información. Podemos determinar cuando un documento es el origen de otros documentos, cuando un documento procede de otro archivo o cuando un documento mantiene una relación de grupo, es decir, no es una relación jerárquica como en el caso padre-hijo, pero están todos relacionados al mismo nivel. Para verlo mejor, tengo aquí una serie de subcarpetas con presupuestos, facturas o facturas pro forma. ¿Por qué? Porque en la relación definida en mi demo está vinculada a este tipo de documentos. Si hacemos clic en cualquiera de estas subcarpetas, vamos a ver un conjunto de documentos que presenta un icono especial. Este icono significa que la pestaña de relaciones tiene contenido. Y, por ejemplo, en este caso podemos ver que el presupuesto número 1 mantiene una relación padre-hijo con la factura pro forma número 1. ¿Dónde está la factura pro forma número 1? Pues no lo sé, pero gracias a las relaciones yo no tengo por qué acordarme de esa información. El sistema ya me lo indica. Ahora estamos sobre la subcarpeta facturas pro forma y desde aquí puedo ver cómo efectivamente mantiene una relación padre-hijo con la factura, con el presupuesto número 1, perdón, pero a su vez mantiene su propia relación padre-hijo con la factura ejemplo número 1. ¿Y dónde está? Pues no pasa nada, ya me lo indica el sistema. Esta es información de la que podemos disfrutar desde el buscador. Por ejemplo, imaginémonos que buscamos documentos, voy a buscar un documento que sé que tiene relaciones y aquí lo tenemos. Pero si hacemos clic en esta opción, ver relaciones, vemos documentación que a priori no nos interesaba, pero que ahora pues, puede interesarnos. Por ejemplo, esta. Y aquí pues vemos un ejemplo de relación de grupo. Todos estos documentos relacionados al mismo nivel en la que podemos añadir más información. Si no sabemos el nombre del contenido, pues lo añadimos así. Si no sabemos el nombre, pero sabemos dónde se encuentra, pues venimos aquí y añadimos este documento a esta relación de grupo. Y desde aquí podríamos irnos al lugar en concreto en el que se encuentra y como podemos comprobar aparece el icono en cuestión. Bueno, esto en relación a las relaciones, valga la redundancia. Si el panel de propiedades hasta aquí no es suficiente, pues el administrador podrá añadir extensiones para añadir más información. Para ello voy a ir al panel de administración y aquí en la funcionalidad perfiles voy a añadir una serie de extensiones. Hay más, pero aquí tengo a modo de ejemplo las que suelen ser más representativas. Como es un cambio que aplicamos desde el panel de administración para que tenga efecto en el área pública, lo que hacemos es refrescar el navegador. De esta forma el usuario verá aplicados los cambios en su sesión. Vamos a volver a acceder a este documento y como podemos comprobar, el panel de propiedades se extiende hasta este nivel. Ahora, después de la pestaña Relaciones, tenemos la pestaña Log de actividad. Desde la pestaña de Log de actividad lo que nos permite es realizar una trazabilidad completa sobre todo lo que le ha ocurrido al documento. Es decir, podemos filtrar por evento, por ejemplo, ¿quién ha creado este documento? Pues este documento fue creado por el usuario OKMadmin en esta fecha en cuestión. O podemos hacer una auditoría completa y, bueno, ver todo lo que le ha pasado. Este documento en sí pues no le ha pasado gran cosa, pero si decidiésemos, por ejemplo, tratar de editar el documento o venir aquí, este documento creo que sí que hicimos más cosas, bueno, no muchas más. Lo único que hicimos fue suscribirnos al nodo y efectivamente aquí aparece la trazabilidad. Como les había dicho anteriormente, en OpenKM el administrador puede acceder a todo lo que ha ocurrido dentro del sistema. Para una muestra voy a acceder aquí a
database query, todo lo que ocurre dentro de OpenKM pues se puede guardar en forma de bases de datos, y aquí hay una tabla en la que podemos ver cómo quedan registrados todos los eventos acaecidos dentro de OpenKM, y con profusión de detalles. Vemos el acto, la fecha, los parámetros, la asignación a cada usuario, es decir, nos protegemos de intentos de no repudio, y esto es información que podemos exportar en formato de SQL o en formato CSV para realizar análisis más pormenorizados. Incluso como administrador, pues lo que podemos hacer es, fijando simplemente un rango de fechas, vamos a poner la que toca hoy. Vamos a imaginar que estamos en proyecto piloto trabajando con los usuarios. Podríamos filtrar por usuario para buscar información sobre un usuario en cuestión, o por evento, por ejemplo, eventos relacionados con la autentificación, con los documentos, con las carpetas, con los mails, con los registros, con todo. En este caso, pues bueno, vamos a pensar que estamos introduciendo al personal en el uso de OpenKM y les pedimos que se vayan logueando en el sistema para que vayan aprendiendo. Pues bueno, podemos venir aquí y pues intentar echar un vistazo a lo que hacen o a todo, por ejemplo. Y aquí vemos pues el detalle de todo lo que se ha hecho y pues por quién. Bueno, como ya les decía, pues se puede realizar una auditoría pormenorizada sobre todo lo que ocurre en OpenKM, y además filtrando en multitud de criterios. Y luego también lo que podemos hacer es obtener informes sobre cualquier aspecto que sea relevante para nosotros, además en multitud de formatos. Si por ejemplo queremos saber cuánta documentación ha sido eliminada en OpenKM, pues por ejemplo desde el mes pasado, en este caso nos encontramos ante un ejemplo de informe que solicita unos parámetros. De todas formas, pues podemos ver aquí cómo el sistema es capaz de generarnos un informe en tiempo real. Aquí tendríamos nuestro logo, y aquí podemos comprobar que en este rango de fechas quién ha eliminado, cuándo ha eliminado y dónde se encontraba el contenido antes de ser enviado a la papelera. En este caso, generado el informe a voluntad, pero también los podemos automatizar, es decir, que el sistema nos envíe informes pues cuando se produce algún error, por supuesto, o cuando nosotros estipulemos que lo queremos. Por ejemplo, los viernes me envías un informe sobre los documentos eliminados. Bien, la referencia entonces a la trazabilidad completa y a las posibilidades de auditoría dentro de OpenKM. El foro es una extensión que los usuarios pueden aprovechar para abrir discusiones o discutir temas más complejos que no podrían ser tratados de esa manera en las notas. Imaginémonos que, por ejemplo, sobre este documento, que es con el que estoy trabajando ahora, pues tenemos una duda. Claro, para tener esa duda tendríamos que salir de la sesión del usuario recursos humanos porque tiene acceso limitado debido a su perfil, loguearme como manager y aquí en foro vamos a pensar que tengo una duda con los permisos. Esto es un ejemplo de foro que abre el manager y es información que, como se pueden imaginar, accesible para los usuarios que puedan ver esta extensión. Aquí nosotros como administrador podemos aprovechar para contestar.
y, si no me equivoco, efectivamente lo que se hizo fue extender la máscara de seguridad para que se pudiera. Bueno, en Wiki lo que podemos hacer es poner de manifiesto las fuentes bibliográficas y de recursos que estamos utilizando para trabajar sobre los contenidos. Es una sección relevante sobre todo para departamentos de gestión de la seguridad o de gabinetes jurídicos porque en general trabajan con información que es actualizada en función de determinados periodos de tiempo y tienen que clarificar o poner de manifiesto cuál es la ley o la norma y qué versión están utilizando. Incluso, pues bueno, se pueden referenciar contenidos dentro de OpenKM o incluso en el exterior. Una de las funcionalidades más interesantes de OpenKM es el workflow. Dentro de OpenKM se pueden generar flujos de trabajo tan intrincados como sea necesario y se pueden utilizar dentro del sistema de gestión documental. En este caso tengo acceso a un ejemplo de workflow relacionado con un proceso de compras, así que tendremos que imaginarnos que este documento es una factura, por ejemplo. Introduciríamos aquí el valor y aquí un comentario. Por ejemplo, necesito adquirir material de oficina. Le damos a iniciar y para aligerar un poco el funcionamiento vemos como ya tenemos un workflow relacionado con este documento. Desde aquí podemos ver su representación gráfica. Se trata de un procedimiento que comienza, supone tomar una decisión. Si el workflow es barato, entonces el proceso es automáticamente aprobado, pero si el precio es alto, y yo he introducido una cifra elevada a propósito, entonces necesitaremos la colaboración del manager. El manager habrá recibido su notificación por correo electrónico, incluso a través de la aplicación móvil de OpenKM, o si está ya logueado dentro del sistema, pues, perdón. Sí, aquí seguimos como usuario de recursos humanos. Vamos a tener que loguearnos como manager. Pues aquí lo vemos. Puede aparecer una ventana emergente que nos indica las novedades de lo que va pasando dentro del sistema de gestión documental. Efectivamente, tenemos una nueva tarea de workflow que nos lleva al área tablón, donde podemos gestionar los workflows que tenemos asignados a nosotros como tarea pendiente, en el que tenemos que evaluar un precio, tenemos que aprobar o denegar. Si esto no es suficiente, siempre podemos acceder a más información e incluso si nos parece poco, pues de nuevo ir al lugar en el que se encuentra el documento para echar un vistazo sobre el panel de propiedades. Una vez que hemos hecho esto, pues es cuando podemos tomar una decisión, aprobar o denegar. En este caso voy a ser amable, vamos a aprobar. La tarea pendiente desaparece. ¿Por qué? Porque el manager ha hecho lo que se espera de él en este caso. Es algo que podemos ver cómo evoluciona como administrador o como cualquier usuario que tenga acceso a este tipo de información. Vemos como el workflow ha sido aprobado y en este caso, como es un ejemplo muy sencillo, también cómo ha llegado a su fecha fin. En texto extraído podemos ver cómo el sistema es capaz de extraer todas y cada una de las palabras que forman parte del cuerpo del documento que cualquier usuario podría utilizar para intentar encontrar el archivo. Por ejemplo, si no nos acordamos del nombre o del título, de las palabras clave, de las categorías, ni de su ubicación, pero sí que nos acordamos que tiene información sobre notificación o suscripción en eventos, pues venimos aquí y efectivamente podemos encontrar el archivo que nos ofrece esa información. Y desde aquí nos vamos a la ubicación en la que se encuentra el archivo. Si con todo esto no tenemos suficiente, pues podríamos añadir información extra en forma de grupo de metadatos. Si no me equivoco, este documento pues no tiene asignada ninguna categoría. No sé si por aquí vamos a añadir la categoría de marketing y ventas, pero vamos a pensar que en este caso para nosotros no es suficiente, perdón, sino que queremos ir más allá. Queremos determinar si es un documento tipo marketing o tipo ventas. Entonces, con el grupo de metadatos puedo hacer esto. Puedo añadir información extra que me indique este dato.
Hasta aquí nosotros hemos trabajado con este documento de forma completamente voluntaria, pero en OpenKM podemos preparar distintos entornos para que se apliquen determinados protocolos, formas de trabajar, normas e incluso requisitos legales. De tal forma que los usuarios no tienen por qué acordarse de todos y cada uno de los criterios, sino que el sistema ya les va a ayudar. En este caso, vamos a pensar que quiero añadir este documento. Vamos a ver que el sistema no me va a dejar subir el archivo directamente, sino que me va a pedir cierta información. Por ejemplo, fecha de expiración. Imaginémonos que tenemos hasta final de mes para gestionar este documento. Cuando subo este archivo, mi jefe, el administrador, va a recibir una notificación por correo electrónico. Cuando nos acerquemos a la fecha de expiración, el sistema va a enviar una notificación al manager. Y cuando el documento haya llegado a la fecha de expiración, será el administrador el que reciba una notificación. El hecho de insertar una fecha de expiración sobre un documento no quiere decir que el archivo vaya a desaparecer de OpenKM el 30 de junio, en absoluto. Va a ocurrir con el evento lo que nosotros queramos. Le damos a siguiente. ¿A qué departamento pertenece? Pues le pertenece al departamento IT y es una queja. ¿Y es importante? Sí, es importante y está relacionado con OpenKM. Aceptar y, bueno, pues me ha insertado el documento. Como tengo que ayudar un poco a mi demo en esta ocasión, si nos venimos aquí podemos comprobar cómo se ha incorporado el documento con las palabras clave que pertenecen ahora a la nube de palabras clave, las categorías y este grupo de metadatos. En este caso hemos visto un ejemplo de automatismo en el que necesitamos la colaboración de los usuarios, pero podemos utilizar las automatizaciones para hacer más llevadero el trabajo a los usuarios. Por ejemplo, en este caso, imagínense que trabaja el departamento de marketing y ventas. Pues no vamos a estar pidiéndoles que introduzcan la categoría de marketing y ventas todo el tiempo. En este caso podemos ver cómo se incorpora el archivo y cómo automáticamente el sistema ha incorporado esta información sin necesidad de que el usuario colabore de forma activa. Más información. Bueno, por aquí obviamente pues podemos encontrar funcionalidades que sean de nuestro interés, por ejemplo, plantillas. Aquí la organización puede depositar documentos pro forma para que los usuarios creen nuevos documentos basados en estos diseños establecidos. Para ello pues seleccionamos un documento, decimos que queremos crear un nuevo documento desde esta plantilla y lo primero que hace OpenKM es preguntarnos dónde lo queremos crear. Pues, por ejemplo, en esta carpeta. Aquí podemos dar un nuevo nombre al archivo, crearlo con todos estos atributos, con ninguno o solo con aquellos que nos interesan. En este caso nos encontramos ante un formulario. Entonces lo que puedo hacer es cubrir el formulario. Y vemos cómo el sistema nos crea automáticamente este documento. Desde la miniatura podemos ver que está cumplimentado con más detalle desde la previsualización y si hay algún detalle que no esté bien, pues siempre podemos acceder al grupo de metadatos y corregirlo. Por ejemplo, sería un poco difícil nacer hoy, entonces lo que vamos a hacer es poner aquí una fecha más o menos creíble y entonces pensar que aquí el candidato pues nació en esta fecha. Le damos a actualizar y aquí lo tenemos. Es información que podemos utilizar en función de nuestros intereses. Ahora imaginémonos que trabajamos para el Departamento de Recursos Humanos y tenemos una vacante. Tenemos una vacante que, según el protocolo de la empresa, tenemos que cubrir primero con candidatos internos. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver si tengo algún experto en Java en la compañía. Y efectivamente, no tengo solo uno, sino que tengo dos además. Y para más información, si hacemos clic en ver grupo de metadatos, pues bueno, tenemos estas dos personas que parece que se llaman igual, pero afortunadamente sus jefes son distintos. Pues bueno, siempre podría intentar abrir una conversación por el chat con Raúl y ver, pues, por ejemplo, si la persona que trabaja para él podría participar en en un proceso de selección o no. Eso como ejemplo. Bueno, por aquí yo creo que hay
funcionalidades importantes, pero hemos visto las más destacables, podríamos entonces pasar a analizar las posibilidades que nos brinda el motor de búsqueda. Imaginémonos que una vez que tenemos un repositorio hecho, lo que nos interesa sobre todo es recuperar información de nuestra taxonomía. Pues lo que podemos hacer desde la pestaña básica es focalizar los trabajos de búsqueda, es decir, podemos buscar información que se encuentra en taxonomía o determinar que queremos buscar solo sobre plantillas o solo sobre documentos que guardamos en personal, correos electrónicos o algo que hayamos enviado por error a la papelera. Por contenido, esto creo que ya lo habíamos visto, es decir, el sistema es capaz de mostrarnos todos los documentos, en este caso, que hablan sobre OpenKM y que están guardados en taxonomía. Tengo 11 resultados, pero bueno, en un repositorio real, imaginémonos que tenemos 11.000. Podríamos utilizar más criterios, como por ejemplo que aparezca también en el nombre. Y ahora pues hemos pasado de 11 a 5 o a 5.000. También podríamos utilizar pues el título. Esto creo que me va a dar algo, pero no, en este caso no tengo ningún resultado. Vamos a usar descripción, por ejemplo. Bueno, en este caso, al parecer, tampoco coincide. Podríamos utilizar palabras clave, idioma. Vamos a ver si por aquí tenemos algo. Si trabajamos en repositorios en distintos idiomas, pues, por ejemplo, cuántos documentos que están guardados en taxonomía, que hablan sobre OpenKM, que tienen la palabra OpenKM en el nombre y que están escritos en inglés, tengo. Y aparte pues tengo 1 o tengo 1.000 en un caso real. Podríamos entonces también filtrar por autor. En este caso pues está hecho por el administrador, efectivamente. Y aquí podríamos utilizar un rango de fechas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ver que tenemos aquí desde 2011 hasta hoy. Y bueno, voy a quitar algún resultado porque si no, posiblemente pues tenemos este mismo documento. Buscaba más resultados, efectivamente. Aquí tenemos más resultados, de forma que tiene sentido que intente utilizar criterios disponibles en la pestaña avanzada. Si utilizo pues bueno, navego por carpetas. Como es la ruta principal, obviamente están todos. Aquí lo que haría sería utilizar categoría. Vemos que solo tenemos un documento que está guardado aquí, que contiene esta palabra, escrito en este idioma. El autor no parece muy importante, pero bueno, seguramente que pondría también administrador para obtener algún resultado. Guardado en la ruta principal al menos, y que tenga asignada la categoría de marketing y ventas. Pues como se puede comprobar, pues tenemos un resultado. El tipo implica que podríamos focalizar más el tipo de resultados que obtendríamos. En este caso estoy buscando solo documentos, pero también podría buscar carpetas. Hay una carpeta que cumple también este criterio. Correos electrónicos, en este caso pues podría afinar más la búsqueda y buscar por remitente, destinatario o algo que aparezca en el asunto. O incluso si quiero podría buscar registros. Y aquí tenemos un registro que cumple estas condiciones. Podemos filtrar por tipo documental, por tipo MIME, es decir, busco Words, pero busco Word 2020, por ejemplo, ¿no? Lo que fuera. Y entonces me mostraría solo los documentos de esa extensión, o incluso podríamos buscar archivos por las notas. Y como habíamos visto, la forma de buscar más avanzada o más específica es la búsqueda por metadatos. Aquí en búsquedas almacenadas pues nos encontramos con documentos que cumplen, bueno, búsquedas que utilizamos habitualmente y que cumplen una misma condición o varias. Y entonces en este caso pues no tenemos que ir constantemente al buscador, pestaña básica, usuario, rango de fechas, ya el sistema nos muestra los posibles resultados. Pero es que a su vez el motor de búsqueda puede ser utilizado no solo para buscar, sino para que el sistema busque por nosotros. Me explico, imaginémonos que nosotros que hemos estado trabajando como administradores, pues vamos a irnos de vacaciones, ¿no? Y entonces aquí, pues información que está hecha por nuestro jefe, que es el administrador, la queremos guardar como novedad de usuario, es decir, algo relevante solo para mí, como la alerta vacaciones. Vengo aquí, guardo la consulta y aquí está esa consulta. Y bueno, como nosotros hemos estado trabajando como usuario administrador el día de hoy, ya hay novedades en el tablón de noticias que nos lleva
al área tablón. Y pasando de la vista usuario o la vista general, pues aquí en novedades vemos los agentes de búsqueda que hemos creado. Y entonces en mi ausencia pues puedo ver todos los documentos en los que ha estado trabajando el administrador y ver si yo tengo que hacer algo al respecto o no para preparar mejor mi vuelta al trabajo. No querría salir sin explicar un poco el uso de esta sección. A nivel general vemos las tendencias de uso del gestor documental dentro de la organización. Podemos ver cuáles son los documentos más populares, los documentos más modificados. Obviamente estos indicadores pueden ser editados por el administrador. Si trabajamos con OpenKM como archivo de correos electrónicos, desde aquí los usuarios tienen la posibilidad de echar un vistazo a ese tipo de contenidos con todo el detalle, es decir, ver el cuerpo del mensaje, la cabecera e incluso los adjuntos. Si tienen ciertos conocimientos técnicos, pues van a poder configurar la cuenta de correo electrónico por ellos mismos. Si no, lo hará el administrador cuando cree el usuario dentro de OpenKM. Nos encontramos ante este formulario que en este caso creo que está cubierto más o menos, pero por lo que veo, bueno, normal, porque no está activado, pero aún así me puede dar el mensaje de error. Bueno, de todas formas, lo que aquí podríamos hacer sería tratar de configurar una regla de filtrado, que puede ser que sea lo más interesante para trabajar con los emails dentro de OpenKM. Tenemos a nuestra disposición varios criterios. Podemos filtrar en función de quién es el remitente, quién es el destinatario, lo que aparece en el asunto o el contenido. Si no me equivoco, tengo aquí un ejemplo de usuario, no es el administrador ni el manager, pero sí que es el usuario admin, que tiene unas cuantas carpetas de una dirección de correo electrónico configuradas. Entonces, bueno, viniendo aquí, tablón, cuentas de correo, aquí están, bueno, solo está configurada una, pero aquí sí que podemos ver la apariencia de una cuenta de una regla de filtrado. Aquí la regla de filtrado es que el mail tiene que contener, en el contenido puede ser que contenga o que sea igual, es decir, que nos encontremos ante un mensaje de notificación, en este caso es que contiene este valor, gwt-plugin. Siempre que nos encontremos con un mail que tenga esas características, pues va a anidarse en esta ruta. OKM root mails Google Web Toolkit filtrados por esto. De hecho, si nos venimos por aquí, aquí podemos ver a nivel de usuario los últimos correos que hemos enviado, o perdón, que nos han enviado, y como aquí, si queremos, vamos directamente al lugar exacto en el que se encuentra el archivo anidado por año, mes y día. Y lo que les quería mostrar es que los podemos filtrar y uno de los temas era el Google Web Toolkit, que el último mail que recibimos fue pues el 11 de septiembre de 2018, o lo habríamos recibido. Bueno, esa referencia en relación a los mails. Ya habíamos visto cómo funcionan los workflows. Aquí veríamos los workflows asignados a nosotros, aquí los workflows asignados al departamento. Haríamos un cherry picking, es decir, seleccionaríamos el workflow y nos asignaríamos a nosotros mismos. La nube de palabras clave y el gestor de tareas. El gestor de tareas nos viene muy bien para gestionar este tipo de eventos en los que necesitamos la colaboración, la coordinación de varias personas, es decir, tareas un tanto sofisticadas. Si queremos, vemos cómo podemos registrar una nueva tarea. Nosotros somos el anfitrión, podemos fijar la fecha de inicio, la fecha de fin, por ejemplo, una hora más tarde. Podemos hacer que el sistema nos recuerde el evento 15 minutos antes de empezar, o lo que queramos, o 5 minutos. Podemos repetir este evento cada hora o día, semana, mes o año, repetirlo hasta una determinada fecha o un número concreto de veces. Incluso podemos incluir el porcentaje de progreso y tal como está configurado mi demo, pues asignarle a un proyecto un estado o un tipo. Y
tal como está configurado aquí, es aquí cuando puedo invitar a usuarios a nivel individual o a nivel grupal o incluso a personas ajenas a OpenKM, pero que tengan que participar en esta reunión. Cuando creamos el documento, pues también podemos aprovechar la ocasión para invitar a estos usuarios a que accedan a este documento, accedan a esta carpeta, a este correo electrónico o incluso pues a este registro, ¿no? Y cuando creamos el evento, aquí aparece nuestro listado, también aparecería en nuestro calendario en formato mes, semana o día. Si tenemos algún cambio que hacer, nosotros como anfitriones lo podemos hacer. De todos estos documentos que participan en estas tareas, veríamos en la pestaña Propiedades, en la sección Tareas relacionadas, un hipervínculo que nos llevaría a esa información. Aquí lo vemos. Y aquí veríamos todos los detalles. Bueno, eso en relación a el calendario. Y aquí en Foro pues tenemos acceso a esta extensión porque está habilitada en nuestro perfil, así como en los documentos podemos abrir discusiones sobre lo que afecta a esos archivos. Aquí podemos utilizar el foro a nivel general, es decir, podemos hablar sobre los tickets de descuento a los que tenemos acceso por ser miembros de la empresa, cualquier cosa. Y en Wiki podríamos aprovechar la ocasión para poner a disposición del personal información de interés general, el manual del empleado, el plano de evacuación, los números de teléfono de emergencia, lo que se nos ocurriese. Y bueno, aquí en el panel de administración ya habíamos visto las funcionalidades más relevantes, sobre todo para empezar. En caso de que fuese necesario, pues yo les realizaría un tour por el panel de administración. No querría despedirme de ustedes sin la posibilidad de mostrar ejemplos de customizaciones del gestor documental orientadas al sector público. OpenKM puede ofrecer servicios de consultoría de forma que la organización cuente con nosotros para customizar el sistema de gestión documental de forma pormenorizada para que se responda a todas las necesidades o requerimientos de cualquier usuario o grupo de usuarios. Por ejemplo, en este caso les voy a mostrar un ejemplo de customización, el más reciente que hemos realizado en colaboración con un asociado, que es la creación de una plataforma para la gestión de determinados trámites con los consistorios o con el ayuntamiento. En este caso, lo que hace cada ciudadano es registrarse con un correo electrónico. Acto seguido, la plataforma le envía un código de autentificación y con ese código de autentificación accede a su perfil. Aquí a la izquierda vemos los expedientes que tiene en curso. A la derecha aquí vemos los expedientes que tiene en trámite, que es decir, que han sido aprobados por un funcionario, pero que todavía les falta tiempo para terminar. Y aquí en la parte superior veríamos la lista de trámites que un ciudadano puede iniciar. Entonces, en este caso, veríamos cómo el usuario decide iniciar un trámite, el que sea, aparecen las instrucciones de cómo tiene que proceder en ese trámite, es decir, qué es, para qué sirve, cómo se utiliza, lo que se espera de él. Si lo entiende y si está de acuerdo, entonces pasamos al siguiente paso. Si no es la primera vez que se loguea, pues ya van a aparecer los datos de contacto cumplimentados y lo que tendría que hacer pues sería cubrir el siguiente campo. Habrá, como siempre, campos de obligado cumplimiento, otros que serán voluntarios. En la tercera pantalla es para adjuntar documentación. Este es un trámite o un procedimiento urbanístico bastante sofisticado y por lo tanto pues se tienen que añadir toda esa serie de documentos. Aquí lo tenemos. Y el último paso
muestra al ciudadano cómo la información se ha cargado correctamente, cómo el expediente ha sido aceptado por la aplicación, le ofrece información básica, el número de expediente, la fecha y la hora del trámite y si quiere puede descargarse el justificante. Por supuesto, en caso de que sea necesario, el ciudadano podrá de nuevo loguearse en la plataforma para ver el estatus de su trámite y si tiene que añadir más información o si lo que tiene que hacer es tratar de resolver el incidente en persona. Pero en principio, como se puede comprobar, con OpenKM se pueden crear las aplicaciones necesarias para gestionar cualquier tipo de escenario o caso de uso. Bueno, como les decía, pues bueno, es un proyecto realizado en colaboración con un partner, en este caso de España. Y nada más, si tienen ustedes alguna duda o alguna sugerencia, quedamos a su disposición. Siempre tendrán la posibilidad de disfrutar de una instancia cloud gratuita para que ustedes o sus clientes potenciales puedan testear el sistema durante una semana y pueden obtener cotizaciones sin compromiso. Muchísimas gracias por su tiempo y atención en el día de hoy. Queda a su disposición para lo que puedan necesitar.